pero os puedo decir que fue enterrado y murió el 24 de abril del año 34 después de Cristo. Eso sería motivo de otra charla y media, pero simplemente os digo la conclusión. Ya la justificaré en otro momento. Además de lo que hemos visto de la sangre, también hay restos de mirra, de áloe y de otras cosas misteriosas. Esto no está comprobado, pero el padre Francis Filas le pareció percibir sobre los párpados dos monedas que él identificó con dos monedas de Poncio Pilato que están en un museo, no me acuerdo dónde, un lepton acuñado por Poncio Pilato en los años 31-32 a.C. No lo sabemos, pero no lo sabemos porque la calidad de la imagen que hay en la sábana no es de tanta definición como para poder confirmarlo o no. Pero bueno, queda como hipótesis. Por otro lado, el doctor Alan y Mary Wanger han descubierto que, además de la mirra y del aloe y de las posibles moneditas sobre los párpados, un montón de flores sobre el cadáver. Las flores, como sabéis, pues incluso mi hermana, por ejemplo, tenía la costumbre de meter flores entre los libros, en las páginas, para marcar. Luego la huella de la flor, cuando pasa un tiempo, pues se queda en la celulosa del papel. Bueno, pues en la sábana este matrimonio ha encontrado que las flores que echaron quedaron también impregnadas y perceptibles al microscopio. Y pues aparecen, por ejemplo, en esa zona. Han publicado todos sus estudios. El famoso tema de la botánica, el doctor Abinoam Danin también profundizó este estudio de las flores y de los pólenes, y ahí veis un mapa de Tierra Santa, donde están marcados en rojo un tipo de flores que se dan solo en esa zona. En esta del desierto, en color más ocre, hay otro tipo de flores, y justo las dos se dan solo en la zona de Jerusalén, lo cual, esto es más largo de explicar, pero se saca la conclusión por el estudio de las flores y los pólenes que la sábana tuvo que estar en Jerusalén sí o sí. Se han encontrado estos restos de flores en esa zona de la cabeza, se ve que es donde más flores echaron, pues suponemos que su madre y las santas mujeres. Es la Cistus creticus, que es de las que se da solo en esta zona. Luego, de Bárbara Frale, muy interesante, ha encontrado también restos en hebreo de lo que parecería como tinta, con letras, y lo ha publicado también hace relativamente poco, 3-4 años. Esto es algo que hacían los romanos, ¿no? Poner, cuando se enterraban difuntos o reos, poner nombres identificatorios y la causa de la muerte. Esto no sé hasta qué punto está demostrado, pero lo que haya descubierto es que aquí está en italiano el nombre hebreo que descubre. Nazarenus, Rex. Estos serían, si os habéis fijado, lo habrían puesto encima en papiros escritos, igual que habían escrito sobre la cruz el Jesus Nazarenus Rex Judeorum, habían escrito sobre la tela fúnebre quién era el difunto y la causa de la muerte. Aquí lo pone en italiano. Sería Jesús Nazareno, condenado a muerte, el año de Tiberio y puesto a la hora nona. O sea, sería como una crónica de defunción que no es extraña en el mundo de los romanos. Todo ello, si es cierto todo lo que ha descubierto Frale, sería una confirmación de que el cadáver es el de Jesucristo y que no puede ser otro. Bien, pero todo esto es antes de resucitar, todo eso lo ponen en un sepulcro nuevo, que tendría que vaya deprisa, pero ya nos vamos un poco mal de hora.
lo dejan ahí, las flores, los ungüentos, la limpieza, le ponen la sábana y esto sucede el viernes. En la resurrección, los textos bíblicos, sabemos que por el Evangelio de Juan las mujeres querían ir a embalsamar el cuerpo y a limpiarlo bien y afeitarlo y hacer todo lo que no había tenido tiempo de hacer. La primera que llega es la Magdalena, lo ve vacío, va a avisar a Simón y a los demás, pero solo Simón y Juan van al sepulcro y cuando llegan lo encuentran vacío, son los primeros que entran porque las mujeres no se habían atrevido a entrar y Juan vio y creyó. Vieron la sábana, dice aquí las traducciones es muy difícil, dice entra al sepulcro, ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a los lienzos sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Es decir, la sábana estaba desinflada y lo que había cubierto su cabeza, seguramente una especie de pañuelo cerrándole la mandíbula para que no se le abriese la boca, o enrollado en lugar aparte o en su sitio no desinflado como la sábana. Son dos, no tenemos certeza de cuál es la buena, pero la traducción literal es los lienzos lisos, desinflados, yacentes. Lo que ve Juan es que no pueden haber sustraído el cuerpo dejando así la sábana, porque para sustraer el cuerpo tendrían que haber levantado la sábana y luego coger el cuerpo, pero el cuerpo ha como atravesado la sábana antes de llegar y de poder dejarla así. Esto es lo que más o menos verían Pedro y Juan. Está desinflada. 26 de abril del año 34 después de Cristo. Como veis, según una de las hipótesis, esto quedaría como desinflado con el pañolón que tiene cierta consistencia que había rodeado la cabeza en su sitio sin estar desinflado, mientras que lo demás está desinflado sin que se pueda haber sacado el cuerpo de un modo humano, dejando así. ¿Cómo se ha formado la impronta del hombre de la sábana? Es el gran misterio. La respuesta es: nadie lo sabe. El STURP es un equipo de científicos multidisciplinar de distintas nacionalidades, de distintas creencias, que consiguió un permiso especial en 1978 para estudiar la sábana durante una semana con este único objetivo: explicar cómo se formó esa imagen. Y lo acometieron con la convicción absoluta de que descubrirían cómo se había formado la imagen. STURP, de hecho, es las siglas de, en español, Equipo de Estudio de la Santa Síndone. Se suele decir que es un equipo de la NASA, pero propiamente no es de la NASA. Hay miembros de la NASA, pero hay miembros de otros muchos sitios. Y había judíos, cristianos, ateos, de todo. Después de la semana de estudio, estuvieron un montón de meses analizando todas las pruebas que habían hecho y luego crearon un congreso en Londres para dar sus resultados. La expectativa era mundial, por ver qué iban a decir. Y muchos convencidos de que iban a demostrar que era una falsificación, otros no sabían lo que iba a pasar. ¿Qué conclusión sacaron? Que una extraña energía emanó uniformemente del cuerpo hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que cada parte del cuerpo impresionó el punto que tenía delante, por lo que se trata de una fotografía ortogonal. Esto ya de por sí no existe. No existen fotografías ortogonales. Ortogonal significa en ángulo recto de 90 grados. Las fotografías son siempre multidimensionales, porque una fotografía lo que hace es captar la luz que emiten los objetos. Si esto está oscuro y yo hago una foto con un flash, de mi cámara sale el flash, choca la luz contra vuestro cuerpo y la luz vuelve. Pero la luz no va en
ortogonalmente, sino que va en todas dimensiones. Si yo enciendo aquí una vela, la luz sale en todas dimensiones, no sale solo hacia arriba o hacia abajo. Y sin embargo, lo que emanó del cuerpo, que dicen los del Sturm, solo emanó hacia arriba y hacia abajo, ortogonalmente. Si hubiese salido luz del cuerpo, no habría quedado ortogonalmente, habría salido un cuerpo mucho más deforme de lo que ahora está, pero no puede haber sido luz. Es otra cosa. Le hicieron todo tipo de pruebas, de radiaciones termoluminosas, pero dicen, descubrieron también otra cosa tremenda de la sábana, y es que no solo era como un negativo fotográfico, sino que tenía también información tridimensional. Porque esto es lo que originó el estudio del Sturm. ¿Por qué este equipo decidió pedir estudiar la sábana? Pues porque Jumper y Jackson, los principales investigadores de este proyecto, recibieron de una revista, no me acuerdo cuál era, una foto de la sábana santa. Y entonces dijeron, ay, vamos por curiosidad a pasarla por el VP8 a ver qué pasa. El VP8 es una máquina un ordenador que mandan en los satélites en la NASA para cuando llegan a un planeta nuevo, este ordenador manda una sonda al planeta y en el ordenador aparece el relieve dibujado del planeta. Si uno mete una foto cualquiera en ese aparato, sale una imagen deformada porque no capta el relieve de una foto de 2 dimensiones. Metieron la foto de la sábana y se quedaron totalmente impresionados porque aparecía en 3 dimensiones el hombre de la sábana. Dicen, esto es imposible, si hemos metido una foto de 2 dimensiones, de una sábana que a su vez es de 2 dimensiones. Entonces, provocó tal revuelo que pidieron y les concedieron estudiar la sábana. Y estudiaron las propiedades de esta huella tridimensional única e irrepetible. Nadie es capaz de hacer hoy, con los medios que tenemos, en una sábana de lino, una huella tridimensional de un hombre y que además sea un negativo fotográfico. Dicen, lo más parecido que se ha encontrado es cuando estalló la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que quedaron todos calcinados y quedaron en las huellas de las paredes de las calles, de las casas de las calles, las sombras de los que estaban cerca de la bomba. Esas huellas de las paredes son lo más parecido que hay a esta huella en la sábana. Pero es que además determinaron que cuando el cuerpo dejó esta huella, estaba ingrávido. Es decir, sin peso, sin gravedad. Esto no lo dijeron, pero intuyo yo, quizá porque se ha transformado solo en energía permaneciendo como cuerpo, pues no lo sabemos. Y la conclusión del doctor Stevenson, al final, después de todos los datos que dieron, fue: ningún proceso natural, tal como el contacto directo, puede explicar satisfactoriamente la formación de la imagen. O sea, concluyeron lo que no se esperaban ninguno de ellos, que no son capaces de explicar cómo se formó. Es imposible explicarlo. Carreira es un jesuita ya difunto, astrofísico, estudiosísimo de la sábana santa, y tiene la explicación que más se acerca a qué pasó con el cuerpo. Por supuesto, algo sobrenatural, porque a ningún cuerpo le ha pasado lo mismo que al cuerpo que fue envuelto por la sábana santa. ¿Cuál es la única fuerza ortogonal que existe a nuestro alcance? ¿Quién lo sabe? La gravedad. La gravedad nos atrae en ángulo recto hacia la Tierra. 2 cuerpos se atraen por las masas en ángulo recto, no en todas dimensiones, sino en ángulo recto. Entonces el padre Carreira dice, la gravedad tuvo que influir en la formación de esta imagen. Dice, el cuerpo llega a un momento en el que, como dice el Sturm, se transforma. O sea, dice, resucitar, ¿qué es? Dice el padre Carreira, es pasar o sea, el cuerpo deja de estar sometido al tiempo y al espacio como lo está y pasa a otra dimensión y simplemente desaparece.
desaparece físicamente. Y entonces él dice, cuando el cuerpo de Cristo resucita, al desaparecer, la sábana santa sufre como lo que llamaríamos un efecto succión. Al crearse el vacío en ella, el efecto succión hace que las dos capas como que se atraigan por efecto succión. Pero a la vez, la gravedad, que está permanentemente actuando, tira de las sábanas, tanto de la parte de arriba como de abajo, hacia abajo. Entonces, la sábana por la parte de arriba tiene dos fuerzas que tiran hacia abajo, la del efecto succión y la de la gravedad, mientras que la de abajo tiene una que tira hacia arriba, el efecto succión, y otra que tira hacia abajo, que es la gravedad. Esto explica que la imagen del cuerpo de Cristo sea más profunda, el chamuscamiento sea más profundo en la zona frontal que en la zona de la espalda. Porque la zona de la espalda tiene una fuerza contraria que hace que suba menos con respecto a lo que se le pega al cuerpo la zona de la sábana de arriba. De tal manera que esta huella es formada por el contacto con un cuerpo que está resucitando y a la vez desapareciendo, chamuscando ligeramente, de un modo tridimensional, las fibras más superficiales de la sábana y dejando una huella única e irrepetible. Es simplemente fascinante. Aquí hay, si esto es así, la huella sería el único testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un testigo mudo, pero muy elocuente. Preguntarnos, ¿es la sábana santa una prueba de la resurrección? Pues lo primero que hay que decir siempre es que nada puede obligar a creer, porque creer en Jesucristo, en su resurrección, implica la voluntad. Nada te puede obligar a creer. Te pueden mostrar muchas cosas, pero creer en Jesucristo es un acto libre, también razonable y racional, pero también libre. Por eso, en ese sentido, nada es una prueba que aplaste tu razón, porque Dios siempre respeta la libertad. Pero es totalmente verdad que cuando uno estudia la sábana santa, la razón impulsa a la voluntad y a la libertad del que lo estudia sin prejuicios hacia la fe con una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras ante una realidad, como es una sábana que existe, que no puedes decir que es un invento, no, es que existe, es que la puedes tocar, es que la puedes ver, y lo único que explica la existencia de ese dato es que Cristo haya resucitado, pues señores, la razón te impulsa a creer que sí, lo único que lo explica es la resurrección, que Cristo haya resucitado. Pero también hay otras cosas que nos impulsan con la misma fuerza, aunque no tan evidentes porque suponen un estudio mucho más detallado, ¿no? Como son, pues, la misma... Bueno, esto es lo que ya he explicado, ¿no? Bueno, esto ya no lo voy a explicar porque ya me alarga en otra... Ya no es de la sábana santa, es simplemente de profundizar en una catequesis sobre la resurrección y su credibilidad, pero es suficiente porque ya llevamos aquí mucho rato. Así que pongo directamente. Síndone y resurrección. Bueno, esto lo acabamos de ver en días del que es. Le envolví en un... Pero os puedo decir que fue enterrado y murió el 24 de abril del año 34 después de Cristo. Eso sería motivo de otra charla y media, pero simplemente os digo la conclusión. Ya la justificaré en otro momento. Además de lo que hemos visto de la sangre, también hay restos de mirra, de áloe y de otras cosas misteriosas. Esto no está comprobado, pero el padre Francis Filas le pareció percibir sobre los párpados dos monedas que él identificó con dos monedas de Poncio Pilato que están en un museo, no me acuerdo dónde,
un lepton acuñado por Poncio Pilato en los años 31-32 a.C. No lo sabemos, pero no lo sabemos porque la calidad de la imagen que hay en la sábana no es de tanta definición como para poder confirmarlo o no. Pero bueno, queda como hipótesis. Por otro lado, el doctor Alan y Mary Wanger han descubierto que, además de la mirra y del aloe y de las posibles moneditas sobre los párpados, un montón de flores sobre el cadáver. Las flores, como sabéis, pues cuando los ponen... Fin, con esto acabamos y ahora tenéis la palabra si queréis preguntar alguna cosa o si queréis iros ya a cenar, aunque no cenéis mucho, que es viernes de Cuaresma, ¿eh? Un yogurcito y poco más.